Vamos a iniciar con esta actividad. Son 4 preguntas, 4 preguntitas cortas. Únicamente es una actividad diagnóstica para saber más o menos cómo estamos de conocimiento en cuanto a este tema. Les recuerdo, las actividades diagnósticas no tienen ningún peso en la evaluación, es únicamente para orientarnos cómo andamos en cuanto a conocimientos previos del tema que vamos a estar revisando en esta sesión que corresponde a esta semana. Voy a copiarles aquí en el chat el enlace a este cuestionario para que lo respondan, por favor. Y también, terminando el cuestionario, ustedes pueden revisar la evaluación que este les arroja. Y ahorita continuamos. Si tienen algún problema con el cuestionario, me avisan por favor para revisarlo. ¿Tenemos que decir la puntuación, maestro, que sacamos? No, no es necesario. Yo lo estoy revisando acá en el registro que me arroja el cuestionario. No, no se apuren.
Muy bien, entonces continuamos. Estoy revisando las respuestas. Por lo regular estamos bien. Tenemos un promedio de 7 y hay incluso algunos 10. Entonces, bueno, esto nos indica que el conocimiento sobre este tema no es tan escaso, pero por lo mismo vamos a revisar a detalle cada uno de los elementos que se incluyen para esta parte de la teoría. Permítanme, aquí está. Bien, entonces hablando de los modelos atómicos, el modelo actual está basado en las aportaciones que han realizado diversos científicos, químicos, físicos, principalmente a lo largo del tiempo. Aportaciones de Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, Sommerfeld, Dirac y Jordan son los que han llevado a cabo aportaciones importantes para poder definir o para poder tener el modelo atómico actual. Tenemos como partículas subatómicas a los electrones, protones y neutrones que tienen propiedades como son el número atómico, la masa atómica y el número de masa. Vamos a revisar también las configuraciones electrónicas, los números cuánticos y de qué tratan o qué son específicamente los isótopos. Entonces, en cuanto al modelo atómico y las partículas subatómicas, tenemos diversas aportaciones científicas que contribuyeron al establecimiento del modelo atómico actual. Para llegar a este modelo, se han utilizado modelos científicos que nos ayudan a comprender los fenómenos y nos dan una explicación de algo que no podemos ver a simple vista. Estamos hablando de átomos, estamos hablando de las partículas más pequeñas de la materia de un elemento. Como veíamos ahí una pregunta que era cuál es la parte más pequeña o cuál es en sí lo más pequeño que puede tener lo que se considera materia. La partícula más pequeña que no puede descomponerse en otra más sencilla, pues estamos hablando de los átomos. Entonces, estos modelos son aproximaciones de lo que en realidad sucede. Es entonces desde la ciencia y los químicos que iniciaron el estudio de la composición y de las propiedades de la materia que se han ido desarrollando estas teorías atómicas como un modelo científico para comprender la naturaleza del átomo. Comprendemos como modelo científico a la representación conceptual, gráfica o visual de un fenómeno, sistema o proceso. Entonces, realmente los átomos son algo que no podemos ver a simple vista, que no, hasta hace algunas décadas no era posible observarlo, no era posible comprobarlo al 100%. Sin embargo, todas estas teorías pues se fueron basando en las propiedades de la materia que ya vimos en la sesión anterior, en el tema anterior, y cómo estas pues van dando esas propiedades, cómo cada uno de los elementos está estructurado por átomos únicos que no pueden dividirse más para seguir siendo estos elementos. Y tenemos entonces que el átomo está constituido por un núcleo que contiene protones y neutrones y una corteza o envoltura que va a contener a los electrones. La materia, como ya sabemos, es todo aquello que tiene masa y que ocupa un espacio. Está formada por átomos y sus propiedades como dureza, maleabilidad, color, entre otras, dependen del comportamiento de estos. Podemos comenzar la historia del átomo hace 400 años antes de Cristo, cuando Demócrito y Leucipo introducen esta palabra. Ellos introducen la palabra átomo, que quiere decir una porción indivisible de la materia, es decir, la parte más pequeña de la materia que ya no puede ser dividida
más allá. Cuando se divide un pedazo de madera, argumenta Demócrito, es lógico admitir que la hoja del cuchillo penetra en intersticios existentes en la materia. Las partículas últimas divisibles de la materia son los átomos. Tenemos aquí, por ejemplo, este ejemplo de una manzana, siendo esta materia, está ocupando un espacio y tiene masa. Podemos partirla a la mitad, esa mitad la partimos de nuevo, tenemos un cuarto de manzana, un octavo de manzana, y así podemos partirla muchas veces hasta tener el átomo. El átomo aquí sería entonces la partícula, la porción que ya no es divisible. Átomo entonces significa en griego inseparable, es decir, es lo más pequeño que puede tener la materia. Resumiendo la filosofía atómica antigua, tenemos que todas las cosas están compuestas de átomos sólidos. Espacio o vacío, es decir, vacuidad, existe entre los átomos. Los átomos son eternos, los átomos, por ser demasiado pequeños, no son visibles, son indivisibles, homogéneos e incomprensibles. Los átomos difieren uno de otro por su forma, tamaño y distribución geométrica, y las propiedades de la materia varían según el agrupamiento de los átomos. Siglos más adelante, cerca de 1800, Dalton, un químico británico, retoma el concepto de átomo y con experimentos demostró la relación que tiene la masa en todas las sustancias. Se le considera a él como el padre de la teoría atómica moderna. Él consideraba al átomo como una esfera sólida, pequeña, indivisible y de peso fijo. Crea para esto, para explicar su modelo, su teoría, un modelo atómico en el cual el átomo se considera como algo que ya no puede ser divisible, algo que es sólido y que obviamente tiene un tamaño muy pequeño. Los átomos, cuando son divididos, pueden llegar a liberar una gran cantidad de energía en forma de calor, lo cual puede ser transformado en energía eléctrica. Años después, o más bien casi un siglo después, el científico británico Joseph Thomson realizó experimentos con rayos catódicos y al someterlos a un campo magnético externo pudo observar que se desviaban de su trayectoria. Descubrió con este experimento una nueva partícula, 1000 veces más ligera que el hidrógeno, que posteriormente sería conocida como electrón. Es decir, una partícula que tenía cierta carga que podía ser desviada utilizando campos magnéticos. En 1911, el físico neozelandés, junto con su equipo de trabajo, realizaron diferentes experimentos en los que utilizaron rayos provenientes de una fuente radiactiva para determinar la estructura atómica. Estamos hablando de Rutherford. Entonces, la existencia de los neutrones ya se había predicho desde 1920. Fue en 1930 que Bott y Becker lograron obtener una radiación de alta penetración al bombardear berilio con partículas alfa, y 2 años después, es decir, en 1932, el físico inglés James Sandwich propuso y demostró
que el desprendimiento de un protón se efectúa a lo largo de un eficiente proceso de transferencia de energía entre protones y el bombardeo de partículas que tiene una masa aproximadamente igual a la del protón. Para esto, se ha determinado que la masa del protón y del neutrón son las siguientes. La masa del protón es de 1.67252 por 10 a la 24 gramos y la masa del neutrón es de 1.67482 por 10 a la 24 gramos. Un segundo. Entonces, todos estos descubrimientos que se realizaron en siglos anteriores, como vimos, el concepto de átomo viene 400 siglos antes de Cristo, se retoma hasta 1800 aproximadamente, de nuevo el término átomo, y comienzan esta serie de experimentos en los cuales se determinan cuáles son las partes, cuáles son las partículas subatómicas, es decir, las partículas que forman parte de los átomos. Estos experimentos han permitido el desarrollo del modelo atómico actual. El trabajo de Planck marca el comienzo de una disciplina conocida como la mecánica cuántica, que sirve de base al concepto moderno de la estructura atómica y molecular. Basándose en este modelo, el modelo de Planck, y en la validez de la ecuación de Rydberg, Einstein llega a la conclusión de que los átomos absorben y emiten energía en pequeñas cantidades, o cuantos a menudo descrita como paquetes de energía. La diferencia entre la energía que se absorbe o que se emite, es decir, que se libera, se debe al desplazamiento que sufre un electrón de un nivel de energía a otro. Recordemos la nota que vimos por acá sobre los átomos. Cuando se dividen también van a estar generando gran cantidad de energía en forma de calor. En este caso, cuando existe la liberación de electrones, también se estaría realizando esta liberación o absorción de energía. Un átomo se excita por la absorción de una cantidad característica de energía que causa el desplazamiento de un electrón de un nivel hacia otro más alejado del núcleo. El átomo puede estabilizarse por emisión de la misma cantidad de energía en la forma de luz. Los modelos anteriores, es decir, el modelo de Planck y de Rydberg, así como el de Einstein, se han presentado con el objeto de familiarizarnos con la naturaleza del átomo. De acuerdo con la secuencia presentada, el átomo puede definirse entonces como un conjunto de cargas que poseen un núcleo denso, cargado positivamente, rodeado por una cantidad equivalente de electrones cargados negativamente, que describen una esfera cuyo diámetro es 1000 veces el del núcleo. Entonces, el modelo actual del átomo, que fue desarrollado principalmente por Erwin Schrödinger, y en él se describe el comportamiento del electrón en función de sus características ondulatorias. Es decir, como digámoslo así, gira en ese equilibrio de acuerdo a la composición del núcleo. Recordemos, el núcleo es denso, está cargado positivamente y está rodeado por los electrones que están cargados negativamente. Estas cargas mantienen la estabilidad de los átomos. Vamos a realizar ahora esta segunda evaluación. Es un juego, es una página de internet. Creo que ya hemos realizado algunas actividades en esta, EducaPlay. Si tienen la oportunidad de realizarlo, si no, pueden realizarlo más adelante.
se los voy a dejar aquí en el chat. Vamos a continuar con el tema para no atrasarnos mucho y poder estar terminando a tiempo. Se los voy a dejar aquí en el chat para que si tienen tiempo terminando la sesión la puedan responder o más adelante. Si alguien levantó la mano. Sí, maestro, fui yo. Lo que pasa es que no escuché qué íbamos a hacer con el link que mandó. O sea, es para contestar, pero también tiene evaluación. Se los voy a dejar aquí en el chat para que lo respondan cuando les sea posible. Ahorita, como vamos un poquito justos con el tiempo, simplemente lo voy a dejar aquí en el chat para que ustedes lo respondan terminando la sesión el día de mañana o pasado. No pasa nada si ahorita no pueden responderlo. Muy bien, entonces continuamos con partículas subatómicas. Entonces, sabemos ya que las partículas subatómicas, es decir, las partículas que componen a los átomos, son mucho más pequeñas que este, y las tres fundamentales son el electrón, el protón y el neutrón. Vimos ya un poquito de historia de cómo se desarrolla el modelo atómico actual, cómo se fue modificando y principalmente cómo se fueron descubriendo estas partículas, teniendo así un gran aporte a lo largo de los siglos de diversos estudios, principalmente de la conductividad eléctrica de los gases a baja presión, para que nos dé la evidencia de los átomos y su capacidad divisible, a diferencia de lo que aportaron Demócrito y Dalton en sus postulados. Esto se demuestra, o esto demuestra más bien la existencia de partículas subatómicas. Entonces, un átomo sí, ya no es divisible, es decir, ya no seguiría siendo un átomo porque está compuesto por tres partículas subatómicas. Estas partículas le dan esa característica, es decir, esta cantidad de partículas está determinada en cuanto a la cantidad de protones, la cantidad de neutrones, la cantidad de electrones que posee cada uno de ellos. Como vimos hace rato, le da esa característica única a cada uno de los átomos. Esto no quiere decir que no sea posible, digámoslo así, partirlo o separarlas. Sí, ya no es la misma partícula, es decir, ya no es un átomo cuando se separan. Por esto decimos que el átomo es lo más pequeño o sería lo más indivisible, porque después de separarlos, en neutrones, en electrones, en protones, ya no continuaría siendo el mismo átomo, es decir, ya no sigue siendo la misma materia. No se destruye, no se crea, simplemente se estaría separando, se estaría transformando. El átomo entonces puede distinguirse en dos zonas específicas, la corteza y el núcleo. Los electrones son las partículas de carga negativa que estarían constituyendo la corteza del átomo. Podemos verlo aquí en esta imagen, en esta representación, como la corteza, que son estas ondas que podemos ver aquí, que contienen los electrones, que son las partículas con carga negativa. Estos son los responsables de los enlaces que forman los átomos entre sí, es decir, estos electrones van a permitir que un átomo se pueda unir a otros. Los protones son partículas de carga positiva, diferencian a un átomo de otro por el número de ellos que se encuentran en el núcleo. Entonces, el núcleo está formado por protones y por neutrones. Los protones son las partículas con carga positiva y los neutrones son las partículas con carga neutra, es decir, no son ni positivos ni negativos y están unidos
en el centro, en el núcleo de los átomos, junto a los protones. Entonces, protones y neutrones están en el centro, electrones están en las órbitas o en la corteza. Entonces, tenemos tres conceptos básicos en cuanto a las partículas subatómicas y las propiedades que éstas les confieren a los átomos. Tenemos el número atómico, la masa atómica y el número de masa. El número atómico, representado con la letra Z mayúscula, es el número de protones en el núcleo de cada átomo de un elemento. La cantidad de protones dentro del núcleo de un átomo o el número de electrones en órbita del mismo se va a conocer con el nombre de número atómico. Entonces tenemos que Z mayúscula es igual al número atómico, que va a ser igual al número de electrones y también va a ser igual al número de protones. Cada elemento tiene un número atómico propio, el cual se encuentra incluido en la tabla periódica. Es decir, el número atómico está señalado en una tabla periódica a un lado del elemento y es representado con una Z mayúscula. El número de masa, representado con una A mayúscula, es el número total de protones y neutrones. ¿Quién me recuerda dónde se encuentran los protones y los neutrones en un átomo? ¿Dijo que en la orilla? No, al contrario. Protones y neutrones, recordemos, están en el centro. Vamos a ver otra vez la imagen, no pasa nada. Vamos a refrescar esa información. Protones que están cargados con carga positiva, neutrones que tienen una carga neutra, se encuentran en el núcleo, es decir, en el centro del átomo. En la corteza o en la orilla, por así decirlo, en los orbitales, se encuentran los electrones. Entonces, estamos hablando del número de masa, es decir, el total de protones y neutrones que se encuentran presentes en el núcleo del átomo de un elemento. La A mayúscula es igual al número de masa, es igual al número de protones más el número de neutrones. Aquí vamos a estar sumando los protones que se encuentran en el núcleo con los neutrones que también se encuentran en el núcleo, que es lo mismo que el número atómico más el número de neutrones. El número de neutrones en un átomo es igual a la diferencia entre el número de masa y el número atómico. Recordemos, el número atómico está representado con Z y es el número de electrones, que es también igual al número de protones. Entonces tenemos que el número de neutrones es la diferencia entre el número de masa menos el número atómico. Tenemos, por ejemplo, aquí en cloro, tenemos un número de masa de 35 y un número atómico de 17. Los neutrones son entonces igual a 35 menos 17, es decir, el número de masa menos el número atómico nos da que en cloro tiene 18 neutrones. En el caso del oxígeno, el número de masa es 16, el número atómico es 8. Y entonces los neutrones del oxígeno serían igual a el número de masa menos el número atómico, que es igual a 8.
A excepción del hidrógeno, en su forma más común, que tiene un protón y ningún neutrón, todos los núcleos atómicos contienen protones y neutrones. Algo que tenemos que tener en cuenta es el número de masa, siempre es un número entero y no está reportado en la tabla periódica. Es decir, el número de masa se tiene que determinar. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, con los datos que nos dan de los elementos en la tabla periódica. En la tabla periódica siempre vamos a tener el número de masa y el número atómico. Con esos dos datos, nosotros vamos a calcular el número de neutrones. Como tercer elemento tenemos la masa atómica. Sabemos que esta depende principalmente de la cantidad de neutrones y protones que contiene y que la suma de protones y neutrones siempre es un número entero. No puede haber fracciones de protones ni de neutrones. Entonces, si vemos que algo nos dice que hay un dato que nos quieren dar o que encontramos, digámoslo así, como respuesta con decimales y que quiere referirse a masa atómica, bueno, pues sabemos que estaría equivocado porque no se puede representar en fracciones. Sin embargo, la tabla periódica reporta valores fraccionarios para las masas de la mayoría de los elementos. ¿Cómo podemos determinar, o más bien cómo se determina la masa atómica? Esto se realiza por una serie de conversiones, principalmente, o bueno, mediante un acuerdo internacional, se ha considerado que un átomo del isótopo de carbono, que tiene 6 protones y 6 neutrones, el cual es llamado como carbono 12, representa una masa exactamente de 12 unidades de masa atómica, es decir, 12 UMA. Esto nos sirve como patrón para poder calcular la unidad de masa atómica de otros elementos. Se define como una masa exactamente igual a un doceavo de la masa del átomo de carbono, es decir, la masa del carbono o del átomo de carbono sería 12, que es igual a 12 UMA. Es decir, una UMA es la masa del carbono de 12, perdón, del carbono 12 sobre 12 UMA. Entonces, ¿dónde encontramos cada uno de estos datos cuando nos presentan algún problema donde nos piden estar determinando cuál es Z, cuál es el número atómico, cuál es el número másico o el número de masa, o incluso cuál es la carga que puede tener un elemento? Tenemos esta representación, recordemos, protones y neutrones se encuentran en el centro y electrones se encuentran en las órbitas o fuera del núcleo. El número atómico va a estar dado por la cantidad de protones y neutrones y es representado como A mayúscula. Cuando vemos en la tabla periódica un elemento, vamos a encontrar primero el símbolo o la representación, ya sea de una o dos letras, y vamos a encontrar en la parte superior izquierda, por lo regular se encuentra ahí ubicado el número másico, el número de masa. El número atómico, que está representado por Z, y es la cantidad de protones que se encuentran en el núcleo, va a estar ubicado del lado izquierdo, del lado inferior izquierdo. La carga que se encuentra en la corteza electrónica, es decir, circulando alrededor del núcleo, es decir, el número de electrones, se encuentra del lado derecho, del lado superior derecho. Por ejemplo, tenemos aquí el litio,
su símbolo es Li, que tiene un número másico, un número de masa de 7. Tiene un número atómico de 3 y tiene una carga de 2 menos. Otros ejemplos, ya habíamos visto el ejemplo del hidrógeno, que únicamente tiene un protón y un electrón. En su núcleo no va a tener neutrones, por lo tanto su número atómico es 1 y su número másico va a ser también de 1. El carbono, su número másico va a ser de 12, su número de masa, y su número atómico va a ser de 6. Cuando sabemos que el número atómico es de 6, entonces sabemos que tiene 6 protones, 6 electrones y en este caso también 6 neutrones. En cloro tiene un número atómico de 17, es decir, Z es igual a 17. El número másico sería de 35 y tiene en su núcleo 17 protones y 18 neutrones. Si sumamos 17 más 18, tenemos los 35. Y en caso de los electrones va a tener 17. Otro ejemplo, bueno, tenemos el sodio. Su número másico, que es representado con A, es de 23, porque en su núcleo tiene 11 protones y 12 neutrones. Recordemos, el número másico es la suma de neutrones y protones que se encuentran en el núcleo. El número atómico, que es representado con Z, es la cantidad de electrones que tiene en la corteza o en los orbitales, que en este caso para el sodio sería de 11. El símbolo del sodio pues es Na. Ahora, no es indispensable el memorizar una tabla periódica. De hecho, el siguiente tema es la tabla periódica. Y pues bueno, realmente la función que tiene esta tabla periódica es el facilitar o el proporcionar la información. Es sí necesario saber de dónde proviene cada uno de los elementos, pero no quiere decir que si nos preguntan, bueno, ¿cuál es el número atómico del manganeso? Bueno, ok, para eso está la tabla periódica, para que nos dé esa información. En lo personal, pues creo que muchas veces se opta por querer que alguien o los alumnos se memoricen las tablas periódicas, pero bueno, realmente pues para algo está hecha, para presentar esa información y poder sí determinar qué quiere decir cada una de ellas. En este caso el número atómico, pues bueno, es el número de electrones que tiene ese átomo de sodio. El número másico pues corresponde al número de protones y de neutrones que se encuentran en el núcleo. Entonces, no hay que memorizarlo tal cual. Para eso es la tabla periódica. Yo la veo principalmente como una herramienta que facilita en lugar de estar complicando y ser algo tedioso que tener que memorizar. Entonces, hay varias tablas periódicas disponibles en internet, algunas muy completas, otras que tienen lo básico para de información que debe tener sería el número másico, número atómico y el símbolo. Algunas tienen el nombre, algunas otras tienen la carga, el número de electrones y demás, pero bueno, eso ya depende de la representación o de la tabla que estén utilizando. Ese es el tema que vamos a ver en la siguiente sesión, cómo se fue modificando la tabla periódica y cómo llegamos a tener la tabla periódica actual, quiénes fueron los científicos que fueron modificándola para tener hasta ahorita ya ordenada de esa manera
que como les comento, para mí es una herramienta más que algo que tener que memorizarnos. Muy bien. Hay... Daniela, ¿la escucho? ¿O la leo? Adelante. Maestro, Mande. hay dudas en el grupo sobre la tarea. Dicen que si hay que hacer las 3 cosas que se piden o una sola. Vamos a revisar entonces las indicaciones para que quede bien claro. No se apure. Ahorita lo revisamos. Un segundo. Bien, les voy a compartir la pantalla para revisar la tarea. Aquí está. Nos dice en la descripción, elabora la siguiente actividad que consta de 3 partes, es decir, hay que elaborar las 3 cosas que nos piden. La primera parte es diseñar una línea del tiempo en la que se describan los avances que se realizaron a través del tiempo hasta lograr descubrir el modelo atómico actual. Es decir, desde la primera vez que se menciona al átomo, 400 años antes de Cristo, hasta 1932, que se define o que se establece el modelo atómico actual. La parte número 2 es completar la tabla informativa con la cuantificación de las partículas subatómicas de los distintos elementos atómicos. Y la parte número 3 es elaborar un mapa conceptual con las características de los distintos niveles de configuración electrónica, los niveles cuánticos principal, secundario, magnético y el spin. Sobre estos dos, yo les voy a estar compartiendo 2 videos para que lo tengan ahí a la mano y estén revisando paso a paso cómo se puede resolver estos 2 ejercicios. La primera, la línea del tiempo, podemos sacar las fechas, la información de la presentación que acabamos de ver, y estos 2, como nos llevaría casi una sesión más, y lo que estamos buscando ahorita pues es ir en tiempo y forma con el tema, se los voy a dejar en videos para que revisen los 2 videos que les voy a estar compartiendo, que les va a permitir tener como ejemplo para realizar estas 2 actividades. Mira, descansé. Maestro, Mande. ¿puede poner la primera diapositiva? Es que se me pasó tomarle captura.
Ok, les recuerdo que la grabación, o más bien la sesión, está siendo grabada. Por si tienen alguna duda, pues la puedan revisar. Aquí está. Imagino que es esta de los modelos atómicos. Sí, donde venía como un cuadro, como un mapa conceptual. Vamos a ver. Muy bien. Entonces, ya la estoy compartiendo. Bueno, ya voy a compartirla. ¿Hay alguna duda con la tarea? La línea del tiempo, si no encuentro una aplicación donde pueda hacerla, porque no puedo en la tablet, ¿puedo dibujarla en la libreta y subir la foto? Sí, claro que sí. Lo importante ahí es que se tengan las fechas de los avances que se han realizado. Si lo quieren hacer en su libreta, si tienen la posibilidad únicamente de hacerlo en su libreta, se me complica hacerlo en Word, en PowerPoint o en alguna otra aplicación. No importa el medio, lo importante es realizar el ejercicio. Gracias. De nada. Ok, vamos a ver. Ok, tenemos este ejemplo que es muy similar al de la tabla que viene en el ejercicio. Nada más que aquí tenemos una mayor cantidad de elementos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, se explica mejor cuando hablamos de uno solo o dos. Vamos a ver estos dos. Es más corto. ¿Cómo completar la tabla? Bueno, tenemos ya el elemento, el hierro. En el caso de no tener el elemento, bueno, buscamos cuál es el símbolo. Para esto tenemos la tabla periódica. Mi consejo, mi recomendación es utilicen la tabla periódica. Como les comento, es una herramienta, no es algo que tengamos que memorizarnos. Sí es bueno saber dónde está un elemento, si se trata de un gas, si se trata de un lactánido, si se trata de un gas noble, si son alcalinos terrestres, etcétera. O sea, sí hay que saber la información que nos da la tabla periódica, pero para mí en lo personal, memorizarnos una tabla periódica, uno, es complicado y dos, pues le estamos quitando el fin que tiene, que es a final de cuentas una herramienta que nos da datos, que nos da información. Entonces, sí hay que saber cómo utilizarla, hay que saber qué datos nos presenta, porque si no, pues vamos a ver simplemente letras y números y no vamos a saber qué es. Bueno, hay que conocerla, para eso va a ser la siguiente sesión, pero siempre tengan a la mano una tabla periódica para que puedan realizar estos ejercicios. Incluso en el examen, pues sí, pueden tener ahí la tabla periódica, para buscar los datos que sean necesarios. No me voy a aprender, bueno, sí puedo, pero no les voy a pedir que se aprendan de memoria cuál es la cantidad de electrones del fierro. Bueno, esa es una información que está en la tabla periódica y que yo puedo ir determinando. Entonces, tenemos Z. ¿Quién me recuerda qué es Z? ¿A qué representa Z? El número atómico. Vamos a ver. El número atómico, maestro. Número atómico. Es que vi que tenía aquí otras. Número atómico Excel. ¿Alguien más? ¿No era el Tenemos número que... de electrones y protones? Ok, a eso era lo que iba. El número atómico, sí, es representado por Z, que es la cantidad de protones.
Entonces hay que aprender tres cosas. El número atómico representa Z, pero Z es igual al número de protones. Entonces, ¿cuál es el número de protones del hierro? Recordemos, el número de protones sí está representado en la tabla periódica. En este caso, el número de protones del hierro es 26. Entonces, en mi tabla, pues ya tengo ese dato, en este caso, en este ejemplo. Si en el ejemplo de la actividad no tengo Z, pues ya sé que la voy a buscar en la tabla periódica como el número de protones. A, ¿qué representa A? ¿Cuál es bueno, a qué representa A y cómo se determina? Es decir, ¿qué tengo que sumar para tener el valor de A? Es el número de masa. Sí, muy bien, el número de masa y se determina sumando ¿qué? Protones y electrones. ¿Que se encuentran en dónde? En el núcleo. Exactamente. Entonces, tengo A, que es el número de masa, o número másico, ya depende del autor cómo lo escriban, y nos dice que A, el número másico o número de masa, es igual a la suma de protones más los neutrones, es decir, a las dos partículas subatómicas que se encuentran en el núcleo. Entonces, aquí la tabla nos pide el número de protones. Si ya sabemos que Z representa al número atómico, el número atómico está dado por el número de protones, entonces, ¿cuál sería la cantidad de protones? 26. 26, exactamente. En el caso de los neutrones, si ya sabemos que A es la suma de protones y de neutrones y ya sabemos que los protones son 26, ¿cuál sería la cantidad de neutrones? 30. Exactamente. Y el número de electrones, pues se saca por la diferencia. Por lo regular, el número de electrones no se solicita. En este ejemplo, bueno, pues sí está aquí. De hecho, el ejemplo nos lo da. Pero lo que sí debemos de tener en cuenta es protones, neutrones y el valor de Z y el valor de A. Sabiendo qué significa cada uno, pues ya vamos a tener por default los demás valores. Únicamente es estar sumando o restando cada uno de ellos. Y así de esta manera se rellena la tabla de la actividad. Les voy a compartir esta imagen y esta otra, ahí mismo donde está en la pestaña, en el apartado de recursos, para que la tengan a la mano al momento de estar respondiendo la tabla de la actividad. Y no tengan que estar regresando a la presentación, adelantando, regresando, que tengan ahí a la mano estas dos figuras, que son las de mayor utilidad para responder este tipo de tablas, además de tener a la mano también su tabla periódica. ¿Alguna duda? No, maestro, esta es la segunda parte del trabajo, ¿verdad? Ya la tercera es un mapa conceptual nada más. Vamos a regresar a la actividad. Tenemos como parte número 1 es la elaboración de la línea del tiempo.
La segunda es completar la tabla y la tercera es un mapa conceptual con las características de los distintos niveles de configuración electrónica. Los niveles de configuración electrónica, como les comento, les voy a estar compartiendo también aquí en el apartado de videos, un video que les permita o que les dé algunos ejemplos de estos niveles para que puedan responder correctamente esta parte. Ahorita, terminando la sesión, lo subo para que tengan tiempo de poder realizar esta tercera parte de la actividad. Sí, Blanca, ¿la escucho? Sí, profe, yo le quería preguntar sobre Demócrito. Entonces él no iría en la línea del tiempo porque solo introdujo la palabra átomo. Sí, porque pues fue el primero que menciona a esa parte ya indivisible de la materia. Entonces sí lo Entonces, pongo. sí, digamos que va a ser el primero. Demócrito y Leucipo van a ser los primeros en la línea del tiempo. Perfecto, gracias, profe. De nada. Y ya después vamos agregando a cada uno de los que contribuyeron a la teoría atómica actual, al modelo atómico actual: Dalton, Thomson, Rutherford, Chadwick, Boder, teníamos acá a Planck, Rydberg, Einstein, y por último sería Schrödinger, que es quien desarrolla el modelo actual del átomo. Aquí pues sí hay que buscar en qué año. En el libro... Sommerfeld no, profe. ¿Dónde? Sommerfeld no. Hay uno, yo encontré uno que se pide Sommerfeld. Hay aproximadamente unos 7 o 8 más que menciona el libro. Ustedes pueden incluir a todos. El punto es cómo van avanzando a lo largo del tiempo las aportaciones. En el primer lugar, pues sería 400 años antes de Cristo, Demócrito y Leucipo, y ya nada más especifican ahí que son quienes acuñan, es decir, quienes por primera vez introducen la palabra átomo. Y luego ya después cada uno de los descubrimientos que se fueron dando. En el libro realmente aparecen como unos 7 o 8 más de los que se mencionaron aquí por la cuestión de tiempo y darle información más importante, pues no se mencionan todos los que vienen o los que han contribuido de alguna manera, simplemente las aportaciones más importantes. Entonces ustedes pueden agregar a todos los que vienen en el libro, no pasa nada. O igual también, o sea, se puede nada más poner los que vimos aquí en la presentación. Sí, porque son los que hicieron las aportaciones más importantes para el desarrollo del modelo actual. Muy bien, entonces, ¿alguna otra duda? No, maestro. Perfecto. No. Entonces, ahorita les comparto el video que les menciono para que lo tengan ahí a la mano, y las dos imágenes que están aquí se las coloco aquí en recursos para que las tengan a la mano al momento de estar realizando la tabla del ejercicio. Gracias. Muy bien, entonces nos estamos viendo el siguiente miércoles. Sí, el próximo miércoles nos vemos para continuar con el tema de tabla periódica, cómo se fue estableciendo, cómo utilizarla y cuáles han sido las modificaciones que ha tenido la tabla periódica desde sus inicios. Entonces, nos estamos viendo la próxima semana. Un gusto saludarlos. Quedo al pendiente de sus tareas y, como les comentaba, en el transcurso de hoy y mañana ya están revisadas
y cargadas todas las evaluaciones de la tarea de la semana anterior y de las tareas que pues van subiendo en estos días de esta semana. Muy bien, entonces nos vemos la próxima semana. Que tengan buena noche. Igualmente. Gracias, maestro. Gracias, igualmente. Cuando yo